Ahí estamos en el aire. Bueno, yo soy Isaías Garde, esto lo digo para la gente que después lo va a ver por ahí, que no me conoce, entonces ya sí ya saben a qué atenerse. Bueno, hoy vamos a ver algunos textos de Silvina Ocampo, es una escritora que ya hicimos en más de una oportunidad, en realidad, ¿no es cierto? Dentro de ciclos más generales, le dedicamos también una reunión a ella, de estas de los domingos, y otra creo que también, bueno, no importa. Bueno, la cuestión quería volver con Silvina Ocampo, porque, bueno, es una escritora que para mí es fundamental, una escritora que fue, digamos, infravalorada, o por lo menos que no tuvo lectores, interesantes hasta, creo que después de su muerte, ¿no es cierto? La manera que tenía ella de escribir era muy rara, ¿no es cierto? Ella declaró en algún momento, este, que lo que pretendía era escribir, ni en verso ni en prosa. ¿M? Es una buena pretensión esa. Bueno, ella tiene, por un lado, tiene una carrera como poeta, por otro lado, está catalogada como cuentista también. Tiene una novela, ¿m? Tiene una novela inédita que ahora no me acuerdo cómo se llama. Inédita no, pues ya la sacaron, digamos, pero que la tengo ahí en carpeta para leerla. Después escribió en colaboración con su marido, Adolfo Bioy Casares, escribió una novela que se llama Los que aman odian. ¿M? Muy bien. Que anda por ahí circulando, ahí hicieron con la cual hicieron una película también. Y bueno, tiene una gran cantidad yo diría más que de cuentos, de relatos, ¿no es cierto? Y personalmente, en mi opinión, digamos, es mucho más sólida en relatos que en su poesía, ¿no es cierto? En la poesía tiene poemas muy buenos, ojo, también de hecho vamos a leer alguno acá porque yo elegí son una serie de textos muy breves, ¿no? Pero como poeta era bastante más estructurada, digamos, se atenía mucho a la métrica, a la rima, lo cual me parece que termina desmereciendo un poco esa intensidad que ella muestra justamente como prosista, ¿no es cierto? Ahora, como prosista, era una mujer de una gran libertad, por eso, digamos, tardó tanto tiempo en tener lectores. Además, una mujer que vivió a la sombra, nada menos que de Borges y de Bioy, obviamente estaba como en un segundo plano. Cuando digo que vivió a la sombra de Borges y de Bioy, no solamente por el peso que tienen esos nombres, ¿no es cierto?, que llegaron a tener, sino porque ella misma, su actitud era estar un poco así en segundo plano. Ella era una mujer que nunca quiso que nunca, nunca le gustó la figuración en realidad, era bastante aislada, ¿no es cierto? Pasaba mucho tiempo en su casa, salía muy poco, no le gustaba mucho el tema de hacer sociales, digamos. Entonces, bueno, tenía su núcleo de amigos que era bastante independiente a los amigos de Bioy, entonces, bueno, más o menos ella iba por su lado, ¿no? Y tenía insisto, tenía mucha libertad expresiva, sobre todo en el aspecto de los relatos, en el aspecto de la prosa. Lo que yo elegí hoy, son una serie un breve de textos, pero voy a entrar a más gente, un segundito, porque me distraigo, si no. En la que yo creo que se refleja perfectamente alguna de las características de las constantes, ¿no es cierto?, que ella va a mostrar a lo largo de toda su obra. Bueno, vamos a decir que nació en el año 1903, era la menor de seis hermanas, ¿no es cierto? Justamente ahí levantó la mano a ver Lucrecia, ¿vos querés decir algo? Sí, Lucrecia. evidentemente me doy cuenta de una diferencia que puede haber entre relato y cuento, pero me gustaría si la podés precisar más. Ah, sí, 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 ahora vamos a hablar un poco de eso. Yo te voy ahora a contar la precisa, la justa, ¿viste? Eso es La, lo que quiero. la diferencia que hay entre un relato y un cuento. Bueno, momento que voy a entrar otra persona más. Para un segundo que termino de redondear esto. Nació en el año 1903, y murió en 1993, a los 90 años, después de haber estado algunos años, digamos, postrada o recluida porque tenía Alzheimer, ¿no? En sus últimos años,
padeció de Alzheimer. Bueno. Y pues yo te decía, bueno, a ver, la pregunta es esta que hizo Lucrecia, entre cuál es la diferencia, cuál sería la diferencia entre un relato y un cuento. Bueno, no hay tantas diferencias, digamos. Entendemos por cuento, digamos, un envío en prosa que tiene personajes, por supuesto, digamos, un protagonista que recorre una peripecia, es decir, una trayectoria. Hay un protagonista con un recorrido. Empieza en A, pasa por B y termina en C, por decirlo así, digamos, un poco groseramente, ¿no es cierto? Cuando el personaje este que empieza en A llega a C, es el mismo personaje, pero está un poquito cambiado por todo lo que le tocó recorrer en la peripecia. Entonces, los cuentos, digamos, tienen una direccionalidad, ¿viste? Van de ahora a mañana o de ayer a hoy, o sea, hay un recorrido no solo espacial, sino temporal. Es decir, el cuento, en general lo que llamamos cuento, necesita un final, un cierre, una conclusión. ¿Sí? En cambio, un relato es una prosa, hay protagonistas, hay personajes, pero no necesariamente tiene ese mandato de la direccionalidad ni temporal ni espacial. O sea, digamos, es una cosa mucho más abierta un relato. No es tan estricto, digamos, no tiene reglas tan estrictas como un cuento. ¿Eh? Pensá en cualquier cuento de Poe, por ejemplo, viste que estaba basado fuertemente en los finales, ¿no es cierto? Esos son cuentos hechos y derechos, ¿viste? En cambio, hay otros relatos que, ¿viste? Que no terminan de ir para ningún lado, lo cual no significa que sean menos expresivos ni menos interesantes. Más o menos te queda, ¿viste? Más o menos hasta ahí donde yo te puedo decir cuál sería la diferencia, ¿viste? Uno cuando está leyendo lo que se llama un cuento, clásicamente, está esperando llegar al final para ver qué pasa, ¿viste? A ver si el asesino es el mayordomo o quién es, ¿viste? En fin. No pasa eso con los relatos. Los relatos se cumplen más que nada en su trayectoria que en su destino, que en su final. O sea, su relato es una prosa mucho más abierta. En esto, Silvina Ocampo era una escritora descollante. Y era una escritora también que, ahora vamos a, ya mismo vamos a empezar a leer un cuento, no se preocupen, pero por ahí es interesante ver algunos detalles, o sea, de qué manera escribía. Bueno, ella, sus cuentos podemos decir que tienen un desarrollo onírico, digamos. No hay una lógica estricta en la sucesión de los hechos, ¿eh? Están fuertemente basados en imágenes, ¿no es cierto? Y ella fue generando, pero ya desde sus primeros relatos, una especie de voz que cuando uno se familiariza termina siendo también bastante reconocible, es una especie de voz infantil, ¿no es cierto? O de voz aparentemente que se expresa con una gran ingenuidad, pero todo esto encomillado, ¿no es cierto? Porque esta voz infantil que generó Silvina Ocampo, muestra aspectos bastante oscuros y bastante perversos de los personajes. Vamos a encontrarnos a cada rato con temas como el asesinato, la enfermedad, el maltrato, el abuso, el incesto. Estos son temas que aparecen permanentemente eh, contados por una voz infantil, por una voz que no tiene la censura, digamos, de un adulto, ¿no? Entonces, estas cosas en aquella época, digamos, década del 40, 50, hasta 60, no había manera de leerlo, no había herramientas para leer este tipo de envíos. Entonces, eso hizo que tuviera en segundo plano durante mucho tiempo. Vamos a ver ahora sobre este primer cuento que yo elegí, que es La Máscara, que fue un poco la excusa, ¿no es cierto?, para hacer esta reunión, que está en creo que es el último libro que ella que publicó, que se llama Cornelia frente al espejo, que es un gran libro, ¿no es cierto? Y es un gran título también, ¿no es cierto? Bueno, ese cuento pertenece, o Hay este un ruido, relato, perdón. ¿perdón? Hay un ruido porque ¿Hay hay un ruido? un micrófono abierto que Vamos a está. silenciar, voy a silenciar un poquito, así leemos Muy esta cosa. molesto.
y después abro de nuevo. Ahí estamos, ahí está. Bueno, entonces vamos a leer este primer relatito corto que se llama La Máscara. Y dice lo siguiente: soy como un árbol sin belleza, pensaba. Las marcas que dejó el tiempo se borran, pero peores son las marcas de las marcas. Hay hojas en este árbol que podrían ser preciosas, pero ¿quién descubre de belleza cuando descifrarla lleva paciencia y tiempo? Tanto tiempo que se empeora el mal. Soy un mero disfraz de mí misma. Si algún crimen cometí, estaré pagándolo. Existía en una vieja casa un armario con innumerables antifaces, caretas, dominó, vestidos con capuchón de raso que inundaban los estantes. Había un vestido largo, amarillo de un lado y negro del otro. Brillaba, era mi preferido. Pero a mí me tocaba siempre para carnaval el disfraz de diablo, que no me gustaba, o el de holandesa, demasiado abrigado, o el de Manola, demasiado lujoso. Todos los años aparecía algún nuevo disfraz en el armario, disfraces nacidos de un almohadón o de una cortina que servirían de manto o de falda, pero yo nunca conseguía el amarillo de un lado y el negro del otro. Era para personas grandes y yo era chica. En alguna oportunidad se habló de achicarlo para mi talle, pero se retractaron diciendo que sería un crimen, puesto que era de seda natural. De seda natural ya ni los ángeles se visten. Alguien dijo, guárdenlo para una fiesta. Y la fiesta un día tuvo lugar en el salón de un hotel, pero no me disfrazaron con el célebre dominó negro y amarillo, sino con el vestido de holandesa, un auténtico traje de aldeana. Las trenzas de lana que me pusieron y la falda abrigada y la cofia y el delantal, todo era de lana, salvo la careta, que era de sultana. Era verano y me moría de calor. No se divierte esta chica, dijo alguien, al ver mi inmovilidad. Se estaba derritiendo mi careta. Me miré en un espejo, no me reconocí. En vano cambié la posición de la careta sobre mi cara, a la altura de la boca, para poder tirar la lengua. Quedaron los ojos para ver mejor. La máscara impávida no condescendía a obedecerme y seguía mirándome sin verme, con sus ojos ocultos. Las mejillas palidecían, el dibujo de los párpados también. Debajo del cartón, el sudor cayó de mi frente a mis ojos, prorrumpiendo casi en llanto, pero nadie veía lo que pasaba detrás de ese cartón, duro e interminable, como la máscara de hierro. Poco a poco, la careta embelleció un poco. La miré de nuevo en el espejo, creyendo que el cambio se debía a que entonces me miraba en un espejo diferente. Pensé que habría obrado la magia. Me acerqué hasta tocarlo. Lo sentí frío sobre mi frente, tierno de pronto, como un abrazo. La humedad del sudor me refrescó. Sentí renacer el triunfo de una pequeñísima belleza en aquella máscara extraña, porque se había humanizado. Nunca fui tan linda, salvo algún día de extraordinaria felicidad en que tuve una cara idéntica a otra cara que me gustaba. Y ahí termina este pequeño relato, que no es un cuento, como acabamos de ver, porque no hay ninguna progresión, ¿no es cierto? Este, ¿qué les parece así a primera oída, digamos, ¿no es cierto? Acá hay algunos cuantos detalles que podemos hablar un poquito, ¿no es cierto? Acá van a aparecer unos temas que son constantes en ella. Bueno, el tema de la máscara, siempre, o sea, siempre, va a aparecer un montón de veces a lo largo de su obra. El tema este del carnaval, ¿no es cierto? Estas cuestiones que suceden en carnaval. ¿M? En el caso de Silvina Ocampo, también es un tema recurrente. Estas cosas de los disfraces, ¿no es cierto? De disfrazarse para el carnaval, por lo general con un disfraz que a uno no le gusta. ¿Eh? Pero bueno, visto, o sea, esto lo está contando un niño, porque lo está contando inmediatamente lo que le está sucediendo, ¿no es cierto? Este, y
la cuestión de la transformación. En Silvina Ocampo, en los relatos de Silvina Ocampo, siempre, en este yo diría que sí, que siempre, va a haber una especie de transformación, de metamorfosis. Algo que parecía espantoso y se va a ir transformando en algo no tan espantoso y al revés, ¿no es cierto? Algo que en un principio era amable se va a transformar en una cosa bastante terrorífica. Tenemos el tema del carnaval, entonces tenemos el tema de la metamorfosis, ¿sí? Que acá aparecen claramente. Ahora, si ustedes se fijan y lo leen detenidamente, yo después se los voy a subir ahí a donde subo los textos, así si quieren verlos más tranquilos, lo pueden hacer, ¿no es cierto? Este, mm, cómo está suministrada, digamos, la información, para decirlo así burocráticamente, ¿no es cierto? Arranca con esa especie de prólogo que empieza en un tiempo presente. Soy como un árbol sin belleza, pensaba, ¿m? Las marcas que dejó el tiempo. Esto aparentemente estaría contado desde el presente del narrador, lo cual le abre la puerta del recuerdo y entonces se acuerda de esta anécdota puntual de ese disfraz que no era para ella, evidentemente, ¿m? De hecho no lo fue. eh, y entonces arranca con, existía en una vieja casa un armario con innumerables antifaces. O sea, acá aparece otra cosa que va a aparecer también en los relatos de Silvina Ocampo y que son en su mayoría relatos de ambiente cerrado. Los relatos de Silvina Ocampo transcurren en casas raras. Acá aparece la casa rara. Una casa. No dice la casa de mi abuela, no dice mi casa, no dice la casa de fulano, es una casa, no importa, un ámbito, ¿no es cierto? La casa rara donde había un armario lleno de disfraces, ¿eh? Uno también se puede imaginar estos caserones de la alta burguesía, ¿no es cierto?, donde habría este tipo de cosas también. Bueno, de hecho, lugares donde ella se crió, ¿no es cierto?, en esos ambientes. Pero es una casa, no importa qué casa es. En la imprecisión del recuerdo, este, uno acepta perfectamente que se trate de esta casa. Acá aparece ya la casa rara. ¿Se acuerdan de aquella casa también de un texto que vimos acá, que era Cielo de Claraboyas también, donde era una casa rara, donde pasaban cosas, se veían que pasaban cosas en otra casa y demás, ¿cierto? Entonces, bueno, y vuelvo un segundo al texto, ese disfraz que le está vedado, esto del disfraz obligada a ponerse un disfraz que no le gusta, va a aparecer muchísimas veces, ¿no es cierto? Este, y acá aparecen estas observaciones, ¿no es cierto?, que le ponen el disfraz de holandesa, ven algo, ven la actitud de ella, era verano, me moría de calor, no se divierte esta chica, ¿eh? Así, pero con una observación de los adultos, no se divierte, ¿viste? No saben por qué, pero no se divierte. Silvina, y esto tiene que ver también con lo que fue la infancia de ella, ¿no es cierto? Ella era la menor de 6 hermanas, ¿sí? Victoria, Isaías. sí, Y de- aparte era considerada como la más chica y la más fea de todas ellas, si bien eran todas eh, hermosas. Ella, exactamente. te cuento, cuando dice que se mira al espejo también y no se reconoce, bueno, y que es fea. Acá se está Sí, reconociendo como fea, cuando en realidad era bastante hermosa. Bueno, Pero claro, lo que pasa es que, viste, tenía todas la familia, las hermanas más grandes, viste, esta era la más chica, la más descuidada. Ella se decía, lo dice ella textualmente, yo era el etcétera de la familia. Las claro, que contaban eran las otras. Esta era el último orejón del tarro, digamos, también. Considerada, ¿viste? Era la Cenicienta, digamos, por decirlo de alguna manera, dentro de ese ambiente, ¿no? El etcétera de la familia, como tantos de nosotros. No, pero bueno, ese ser el etcétera de la familia le permitió también a ella, cuando era chica, cierta libertad de movimientos dentro de esa estructura de alta gama donde se movía, porque ella iba por todos lados, se metía en la sala, pasaba horas y horas en la sala de planchado, hablando con las planchadoras que le contaban historias, ¿no es cierto?
salía al parque de la casa ahí, no sé si era en Bécar, en San Isidro, donde era que tenían la cosa, y hablaba con los crotos que estaban ahí en la calle, o sea, siempre tuvo esa libertad de movimiento que por ahí las otras no tuvieron. Entonces ella era bastante ninguneada dentro de su entorno. ¿M? De hecho, esto ya lo contamos, podemos volver a contarlo porque el público se renueva, ¿no? Este, ella fue criada prácticamente por el personal doméstico, no es que le diera mucha pelota, ¿no es cierto? Y tenía una mujer especial a la que ella quería muchísimo y que la consideraba prácticamente su madre, que era una empleada que se llamaba Fanny, como la empleada de Borges, casualmente, ¿no? Y esta Fanny era la que prácticamente se crió, la que la crió, le contaba cuentos, le daba de comer, la vestía, la bañaba, qué sé yo. Y un día, que Victoria, que era 13 años mayor que ella, se casa y se la lleva a Fanny con ella, con Victoria. Se la arrancó, digamos. Y entonces, Silvina eso lo sintió como fue un mazazo que yo diría que no se recuperó nunca. Era como si le sacaran a la madre, ¿eh? Y como nadie le iba a discutir nada a Victoria Ocampo, que era un general de división, no hubo manera. Entonces quedó, en un estado, de orfandad con respecto a esta Fanny, ¿no es cierto? Se la llevó la otra. Para la otra era una empleada, nada más. En cambio, para Silvina era la madre, Después prácticamente. Fanny volvió con Silvina y estuvo hasta su muerte con ella. Claro, Y bueno. escribió un libro sobre la Ah, vida mira, de mira Silvina. vos. Bueno, pero bueno, este trauma, ¿no es cierto? Y después, bueno, y ella se crió, ya de chiquita, nació en el 3, se fueron a Europa, estuvieron viviendo en Francia, ¿no es cierto? Y ella aprendió a escribir allá, pero empezó a ir, no sé si a la escuela porque siempre estudió en la casa, ¿no? Pero bueno, su primer aprendizaje los hizo en Francia. Después ella estudió pintura, ella iba a ser pintora, lo que le gustaba ella iba a ser. Estudió nada menos que con Giorgio de Quirico, allá en Francia. Fue alumna de Quirico y de Leyer y todo tipo de grandes nombres. Bueno, ella después abandona el tema de la pintura y se dedica a la literatura. Pero bueno. Y acá mucha de esta cuestión de infantil, digamos, si uno quiere autobiográfica, se refleja en estos relatos, ¿no es cierto? Esa voz de la niña marginal, digamos, yo creo que le viene a ella de esos episodios, ¿no? que vivió en la infancia, ¿no? Bueno, ese era el primer cuento. Además, vamos a ver otra cosita, a ver si lo tengo acá está. Bueno, y dice, fíjense cómo termina, ¿eh? Al momento en que esa máscara, se empieza a transformar, digamos, se empieza a acomodar y a convertirse en algo más amable, ella se siente linda, se siente linda, pero ella en realidad no se sentía linda, se siente linda en este episodio, ¿no? Dice, nunca fui tan linda, salvo algún día de extraordinaria felicidad. Esto lo está contando desde un presente, ¿no? En que tuve una cara idéntica a otra cara que me gustaba, ¿eh? Ni siquiera dice que tuve mi verdadera cara, ¿eh? Alguna vez, con el correr de los años, sintió que tenía una cara parecida a otra que a ella sí le gustaba, pero ella misma no se consideraba, una mujer linda, digamos, qué sé yo. Que sea linda o que sea fea, qué sé yo, son cosas opinables, ¿viste? En este contexto en que lo está contando tiene sentido poner el acento ahí, ¿no es cierto? Ella tampoco consideraba que escribía bien. Cuando le mandaba un poema a alguien, decía que es pésimo, no importa, yo sé que vos igual me vas a decir que está bien y que me vas a decir que te gustó, dice, pero, o sea, no, 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 ella no le ponía ninguna expectativa a sus escritos, ¿eh? Y bueno, y sin embargo, son textos extraordinarios. Pueden parecer bastante naif algunos, pero naif en cuanto a la construcción, no en cuanto a lo que decanta del cuento, que son o Ok. del relato. ¿Alguien está hablando? ¿Quiere decir algo? ¿Mm? Bueno, entonces, Quiero- pero ya ven que es un texto bastante, digamos, raro, ¿no es cierto?
este texto apareció entonces, dije, en ese libro Cornelia frente al espejo, y los textos brevísimos que vamos a ver ahora, ¿Puedo este, decir algo de este? sí, totalmente, dale. Por ahí no tiene nada que ver, pero lo primero que, la verdad que no lo había leído antes, me encantó, me pareció bellísimo. Y habla de los disfraces. Y justo antes de empezar a leer el cuento, habíamos hablado de las palabras y lo que se construye con las palabras. Y me hizo acordar una conversación que tuve justo esta semana con una persona que vive afuera y hace 30 años, y que contaba que para ella, una amiga, hablar en el idioma no materno era como estar disfrazada, que ella se sentía que no actuaba cuando pisaba Ezeiza, ¿sí? O sea, cuando llegaba acá era cuando dejaba de actuar, y en el otro país, hablando otro idioma distinto, actuaba. No sé si tiene que ver, pero me despertó esto, el tema de los disfraces, del disfraz que oculta algo, y también el tema de los espejos, de cómo en cada espejo te podés ver de forma distinta. Eso también Exactamente. me despertó, viste, muchas cosas que te hacen seguir pensando y elaborando pensamientos, ¿no? Claro, vos fíjate que ella dice que en algún momento se vio más linda y lo que pensó era porque se había mirado en otro En otro espejo. espejo. Eso es interesante, ¿no es cierto? Esto es Que se interesante. había abierto una magia en el espejo. Ahí también vamos a Exacto, otra claro, especie de los ¿viste? espejos, Claro. y bueno, todo eso. Básicamente un espejo es todos los espejos, porque, pero no, Exactamente. acá pone la diferencia, no era, era otro espejo, ¿eh? Sería un espejo, sería O sería alguna. la mirada de otro, o sería la mirada Exactamente, sería otra de... persona la que la Claro, miraba, ¿viste? Bueno, claro. posiblemente, ¿no es cierto? Esto tiene mucho que ver también con a mí no sé si tiene que ver, pero me hace acordar a un relato de Clarice Lispector que se llama Restos del Carnaval, que va más o menos para este lado también, es una niña en una situación de carnaval, pero bueno, está bien eso que dijiste, es interesante. Y esta amiga tuya, claro, me imagino yo que se debe sentir como una especie de impostora cuando habla Claro, ella dice en que vive otra hace lengua. 30 años, habla en francés hace Sí, 30 años, pero se siente que es ella cuando habla en castellano en su lengua y materna, sí, ¿no? claro, claro, Y- eso pasa, ¿viste? Pasa. Bueno, en El idioma situaciones de los sueños, cotidianas, ¿no? claro. sí, En situaciones cotidianas, está bien, hay un uso burocrático del lenguaje que no es tan dramático, pero por ejemplo, si uno está conviviendo en otro ambiente lingüístico y en el caso de que escriba, ahí la cosa se complica un poco más, ¿no es cierto? Porque bueno, por ahí con la prosa uno se la rebusca un poco más, pero en el momento de poesía, ¿se acuerdan cuando vimos a Brodsky, al ruso, que se exilió en Estados Unidos? Y empezó a escribir prosa en inglés, pero la poesía la escribía en ruso y después la traducía, ¿viste? Porque hay un vínculo mucho más fuerte con la lengua materna en el tema de la poesía, ¿no es cierto? En el tema poético. sí, Son sí, hay cosas todo muy un tema. interesantes. Sí, claro. Hay un griego que yo leí hace poco, que ya no me acuerdo cómo se llama, vivió en Alemania casi toda la vida y escribió en alemán, y su última novela, ya porque es grande y vuelve a su Grecia natal a ver a su madre de 90 y pico de años, la escribe En griego. en, en griego. Sí, 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 Claro, sí, sí, es sí, sí. interesante. Acá está ese tema. Bueno, acá en el caso de Silvina Ocampo, ella generó una especie de dialecto, ¿no es cierto? Cuando uno arranca, si uno no la conoce, o sea, recuerdo yo mi propia experiencia, ¿no? Las primeras cosas que yo leí de Silvina Ocampo, digo, ¿pero esto qué es? ¿Viste? Esto es cualquier cosa, ¿viste? Va para cualquier lado, ¿viste? Hasta que le agarras esa especie de dialecto que ella fue generando, ¿no es cierto? Esos atajos expresivos, ¿no es cierto? Que ella Hasta fue que le entras, generando. sí, sí, sí. Sí, claro. Insisto con esto, ¿no es cierto? No vamos a decir mejor o peor, digamos, pero digamos, me parece que es mucho más eficaz en estas prosas, en estos relatos, que en la poesía. En la poesía es mucho más estructurada, usa métrica y usa rima en casi todos los poemas. La métrica y la rima en algún momento, en la década del 40 y parte de la década del 50, estaban muy bien, pero eso hoy en día suena un poco, viste, medio, se hace difícil navegar algunas rimas tan obvias, ¿no es cierto? Y demás. Pese a que lo que está diciendo es interesante, siempre es interesante lo que está diciendo, pero hay que remarla con esas cuestiones formales, ¿no? En cambio, esto no tiene forma. Digamos, podemos decir que son textos deformes, tranquilamente, ¿viste? Pero no pasa nada.
generó, digamos, un cómo, muy interesante. Es O te dan comodidad al leerlo, porque sí, no, exacto. como Y que es además algo cómodo. es la antítesis, digamos, de la escritura de Bioy, por ejemplo, o de la del mismo Borges. O sea, a los Sí, sí, cuales calculo yo que horrorizarían estas cosas, ¿viste? Se sentirían más que incómodos, ¿viste? Y sin embargo tenían que elogiarla porque, ¿viste? ¿Qué le van a decir, ¿viste? O sea, tal vez lo pero hacía a propósito para ponerlos nerviosos también. mira, hay una declaración de ella, que ahora no me acuerdo dónde, no importa, en que le preguntan si el marido de alguna forma ella le leía las cosas al marido, si el marido opinaba sobre lo que ella escribía. Y dice, sí, yo se lo leo, opina, dice, y muchas veces me aconseja que cambie tal o cual párrafo, ¿no es cierto?, que se puede decir de otra manera. Y dice, yo nunca le hago caso y siempre tengo razón. O sea, claro, porque el tipo lo ve, en ese De otra sentido era manera. mucho más cuadrado, con mucho No, más apego a la forma, lo mismo otra que vos, forma. claro. Entonces acá no hay forma, ¿viste? De hecho, insisto, como el tema de ella es la metamorfosis, ahora vamos a hablar un poco de la metáfora y de la metamorfosis. Vamos a leer otra cosa, Dale, dale. así vamos mechando un poquito. Hay una marca de, perdón, ¿no? Hay una marca de Sí, época, me parece, con el tema, bueno, la máscara siempre es un artilugio muy tentador para escribir ficción, tanto en poesía como en prosa, porque a la vez que oculta, permite libertades claro, tras el ocultamiento. Y lo que conlleva una máscara muchas veces tiene que ver con el carnaval y con el circo, que son temas que tocó Bioy, que tocó De Nevi, que tocó Haroldo Conti con el Mascaró y que ella también. Bueno, hay muchos en época que están hablando del del carnaval. carnaval y del circo. Sí, sí, totalmente. Bueno, el tema del carnaval en la literatura argentina es un tema viste, de mucho recorrido, ¿no es cierto? Y un tema muy productivo, ¿viste? Y siempre con un sesgo tirando a ominoso, ¿viste? A siniestro, ¿no? El carnaval aparece en Ceremonia Secreta, de Marco de Claro. Nevi, justamente. Y está bien que lo nombraste porque algo vamos a decir también con respecto a Silvino Campo y a De Nevi. Y aparece, bueno, en El sueño de los héroes, nada menos que es el leitmotiv, es el carnaval, ¿cierto? Aparece en Borges también, bueno, y aparecen tantos siempre con ese sesgo o ese clima, ¿viste? Bastante siniestro, ¿viste? Bastante inestable, Isaías, ¿sí? ahí aparece el tema del doble al final del relato también, ¿verdad? Totalmente, claro que sí. Sí, o sea, es una serie de doble. Aparece constantemente, porque de momento que se mira al espejo, en el espejo hay un doble. O sea, el primer doble es la máscara que se pone, que no es ella. Segundo, se mira al espejo, otra duplicación. Se mira en otro espejo, otra duplicación. Y después, en ese final que vos decís, viste, nunca fui tan linda salvo cuando me vi con una cara que se parecía a otra cara que a mí me gustaba. ¿Viste? Sí, claro, está permanentemente el tema del doble. Ya que hablamos del tema del doble, a mí me parece que, no sé si conscientemente o intuitivamente, Silvino Campo, yo en cierto modo, me parece que está usando recursos del expresionismo, ¿no es cierto? Es como, no digo en su poesía, ¿no? Sino en sus relatos, ¿no? Porque lo que sucede con los relatos de Silvino Campo es que la interioridad del personaje, la intensidad de lo que siente el personaje, es la que va configurando los pasajes, aquellos por los que el personaje se mueve. ¿No? Los paisajes van climatizándose de acuerdo a la interioridad del personaje. Y esto es bien del expresionismo. A mí me parece que lo que es maravilloso es que no deja de ser artista plástica. Creo Que que no deja todo de esto ser. de artista plástica, todo Ahí esto que está. hace con la imagen, y seguramente lo hace por la habilidad que debe tener ella con el recurso
de la imagen como artista plástica, Y ¿no? La seguramente máscara hay mucha imagen acá, en todo, en toda la obra. en un O sea, espejo, ¿no? Y poder denunciar desde un lugar ingenuo, donde el exacto, adulto está como ignorante, como no perceptivo, como una injusticia. Ella describe una injusticia de manera plástica, ¿no? Con totalmente. todo un acto de injusticia, ¿no? Y está muy bien eso que vos haces el enlace con el tema del arte, de las artes plásticas, ¿viste? Porque justamente es lo que vos decís, o sea, ella se mueve más que a través de una discursividad lógica, o sea, o sea, la lógica propia del discurso, se mueve a través de una sucesión de imágenes, o sea, las imágenes van operando por resonancia. ¿M? Entonces el texto se mueve no con lógica, sino con saltos imaginativos, digamos. Cuando digo imagen, me estoy refiriendo a una imagen directamente, sí, como si fueran pinturas, imágenes La máscara se propiamente dichas, deformaba, se derretía con el recurso deformado, del calor, pero exactamente. uno veía una distorsión, ¿no? Podía imaginarse la Exacto, cara distorsionada, confundida entre la cara real y la de la máscara. Para mí exactamente. eso yo no sabía que había estudiado artes plásticas Sí, y sí, sí. me resuelve un montón. Y estudió con grandes pintores. Hay algunas cosas, si ustedes buscan por ahí, ella hizo un retrato a lápiz de Borges, por ejemplo, que está muy bien, ¿eh? Es un muy buen retrato, un muy buen dibujo, ¿eh? Por ahí anduvo dando vueltas. Bueno, vamos a leer otro. Eh, Fíjense ¿no es cierto? Los textos que voy a leer ahora, salvo el último, están tomados de un libro que apareció póstumamente, ¿no es cierto? Que recopila, ustedes saben cómo es, ¿no? Se muere un escritor y los herederos empiezan a revolver los cajones, ¿viste? Rogando que aparezcan borradores y ese tipo de cosas, ¿no? El escritor sigue escribiendo después de muerto, que casi siempre pasa eso. Bueno, en este caso es este. Este libro es una recopilación de pequeños relatos, hay una novela breve también. El libro se llama Las Repeticiones, ¿no? Y salió en el año 2006. O sea que estos textos que voy a leer ahora no están en sus obras completas, digamos, o en sus relatos completos. Pero bueno, más o menos van por el mismo lado, ¿no es cierto? Este se llama Silencio y Oscuridad. Y acá tenemos también el expresionismo de alguna forma, ¿no es cierto? Fíjense, en letras luminosas se veía anunciado en el frente del edificio silencio y oscuridad. El cartel llamaba la atención. La entrada no estaba permitida a los mayores de 50 años. El espectáculo podría deprimirlos o causarles un infarto. A menores de 14 tampoco le estaba permitida la entrada. Podían protestar lanzando petardos, hacer bulla y molestar al público. En la sala celeste y fresca, sentados sobre mullidas butacas, los espectadores cerraban los ojos, siguiendo las instrucciones que se repartían en la entrada del teatro. Luego, siempre de acuerdo a las instrucciones, para que la impresión no fuera demasiado fuerte al abrir los ojos, echaban la cabeza hacia atrás para contemplar lo que no veían desde hacía tiempo, la absoluta oscuridad, y para oír lo que también hacía tiempo que no habían oído, el silencio total. Fíjense las características de este teatro, ¿no es cierto? Este, Esto es raro, o sea, que se le haya ocurrido eso. ¿Cuál era el espectáculo? La oscuridad total y el silencio total. Algo que los espectadores estos, que iban a experimentar eso, no era que no lo conocieran, pero lo habían perdido. O sea, si pensamos nosotros mismos, ¿no es cierto? ¿Cuándo fue que estuvimos en la oscuridad total o que experimentamos el silencio total? Yo creo que nadie se acuerda de eso. Sin embargo, en algún momento debe haber habido algo por el estilo. Bueno, lo que se ofrecía en este espectáculo era eso, ¿eh? Oscuridad total y silencio total. Vamos a ver cómo se manejaba esto, ¿no? Porque acá hay un arte poética también, si uno quiere. Hay diferentes grados de silencio, como hay diferentes grados de oscuridad. Yo voy leyendo lo que dice acá
y si hay algún artista en la sala, algún escritor, pueden hacer un pequeño salto metafórico y llevarlo un poco a lo que sería la composición, ¿no? Vamos de nuevo. Hay diferentes grados de silencio, como hay diferentes grados de oscuridad. Todo estaba calculado para no impresionar demasiado bruscamente al público. Habría habido suicidios. En el primer momento se oía el canto infinitesimal de los grillos que iba disminuyendo paulatinamente hasta que el oído se habituara de nuevo a oírlo surgir del fondo aterrador del silencio. Y luego se oía el susurro más sutil de las hojas que iba creciendo y decreciendo hasta llegar a las escalas cromáticas del viento. Esto es un poema en prosa, ¿eh? Está muy bien escrito, hasta llegar a las escalas cromáticas del viento. Sigo. Después se oía el susurro de una falda de seda y por último, antes de llegar al abismo del silencio, el rumor de alfileres caídos sobre un piso de mosaico. Los técnicos del silencio y de la oscuridad, los técnicos del silencio y de la oscuridad, se las habían ingeniado para inventar ruidos análogos al silencio, para llegar por fin gradualmente al silencio. Una lluvia finísima de vidrios rotos sobre algodón sirvió para esos fines durante un tiempo, pero sin resultados satisfactorios. Un crujir lejano de papeles de seda parecía mejor, pero tampoco dio resultado. A veces, los primeros inventos son los mejores, ¿eh? Atención, literatos y todo eso. A veces, los primeros intentos son los mejores. Sigo. En la entrada del teatro, en unos enormes mapas del mundo, se veían trazados en colores los sitios donde el silencio podía oírse mejor y en qué años se modificaba de acuerdo a las estadísticas. Otros mapas indicaban los lugares en que podía obtenerse la oscuridad más perfecta, con fechas históricas hasta su extinción. Mucha gente no quería ir a ver este espectáculo tan importante y tan a la moda. Algunos decían, escuchen lo que decían, que era inmoral gastar tanto para no ver nada. ¿M? A esta gente yo la conozco. Otros que no convenía acostumbrarse a lo que hacía tanto tiempo habían perdido. Otros, los más estúpidos, exclamaban, volvemos a los tiempos del cinematógrafo. Y acá van a aparecer los personajes, si se les puede llamar de esa manera, ¿no es cierto? Pero Clinamen quería ir al teatro de la oscuridad y del silencio. Quería ir con su novio para saber si realmente lo amaba. El mundo se ha vuelto agresivo para los enamorados, exclamaba, vistiéndose con una minifalda. La luz pasa a través de las puertas, el ruido atraviesa cualquier distancia. Solo en la oscuridad y en el silencio antiguos sabré decirte si te quiero, dijo Clinamen a su novio. Pero el novio de Clinamen sabía que todo lo que su novia hacía, lo hacía por timidez. No la llevó al teatro del silencio y de la oscuridad y nunca supieron que se amaban. ¿Qué les parece? Esto es genial. Acá hay varios detalles para ver, ¿no es cierto? Eh, un, digamos, un literato mediocre como yo hubiera puesto, nunca supieron si se amaban, pero ella pone, nunca supieron que se amaban, lo cual es mucho más terrible, ¿no es cierto? No les quedó, o sea, ni siquiera supieron, pero que sí se amaban. Es mucho más patético, es mucho más chocante, digamos, la conclusión, ¿no? Y esta cuestión de los nombres, clinamen, ¿no es cierto? Los nombres es todo un tema en la narrativa de Silvina Ocampo. En general, son casi todos nombres estrambóticos, ridículos y absolutamente disparatados, ¿no es cierto? Con lo cual le quita, digamos, convierte, digamos, a la historia prácticamente en parodia, ¿no es cierto? Hay varios nombres que son ridículos a lo largo de toda la obra, ¿no es cierto? Cosa que jamás hicieron ni Bioy ni Borges, ¿no es cierto? Que eran
personajes con nombres específicos. Acá se llaman de cualquier manera los tipos, ¿viste? En ese sentido, al generar un nombre ridículo, le está metiendo un poco del género de lo paródico, ¿no es cierto? La parodia es la epopeya degradada, ¿cierto? Y los personajes de Silvino Campo son una especie de héroes épicos venidos a menos, ¿no es cierto? Empezando por los nombres que tienen. ¿Eh? Y acá se ve clinamen. Bueno, usted sabe, ¿no? Bueno, no vamos a hablar de lo que es el clinamen, ¿no es cierto? Aquella desviación de los átomos, de, bueno, Demócrito, Epicuro, bla, 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 no importa ahora. Estaría bueno, ¿viste? Vamos a empezar a hacer reuniones de filosofía barata, así nos sacamos el gusto. Pues no importa ahora. Pero bueno, es el nombre, la cuestión del nombre. Clinamen, que era la novia del otro tipo. Y el detalle innecesario hasta cierto punto, pero que también contribuye a parodiar porque este es un texto muy intenso. Acá está pasando algo verdaderamente importante, porque va del amor. Los tipos se querían, no se querían, ella quería saberlo. Ese teatro de la oscuridad que les ofrecía una experiencia primigenia, digamos, o sea, tendría que haber esos lugares, ¿eh? Capaz que hay y yo no me enteré, ¿no es cierto? Pero bueno, este, les iba a aclarar el panorama, por lo menos a ella. Bueno, no fueron, entonces nunca supieron que se amaban. ¿M? Nunca supieron que se amaban. Insisto, para mí es genial ese final, ¿no? Entonces, y entonces ella qué hace? En algún momento dado dice, el mundo se ha vuelto agresivo para los enamorados, exclamaba, vistiéndose con una minifalda. Un detalle más banal y más ridículo, no puede haber. Y sin embargo, entra perfectamente en el registro del texto en esta degradación de lo épico, digamos, que ella propone siempre en casi todos sus relatos, ¿no? Este, digo, son cosas que si uno por ahí las lee así al pasar, uno no repara en estos detalles, pero son todos recursos. No era ninguna ingenua, por lo menos a la hora de elaborar su retórica. Sabía muy bien lo que estaba haciendo. Los que estaban al lado de ella en su momento pensaban que era una naif, pero no era ninguna naif, o sea, sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Hoy tenemos más herramientas lectoras, digamos, como para apreciar mejor este tipo de construcciones, pero en aquella época, viste, estaban los grandes campeones del discurso y de las historias perfectas. Esto era un cachivache, realmente. ¿Qué es lo que deben haber pensado Bioy y Borges más de una vez, ¿cierto? Entonces, pero bueno, y acá hay una cuestión que Virginia, vos que ya lo nombraste a De Nevi, ¿m? Yo voy a nombrar a dos escritores que me parece que tomaron bastante, de Silvino Campo, que fueron uno, Marco de Nevi, sus temas también, o sea, en Marco de Nevi hay una especie también de expresionismo, digamos, porteño, si querés llamarlo así, ¿viste? Eh, Expresionismo de la bohemia porteña. Está el tema de la carnavalización de las historias y está sobre todo el tema de el nombre de los personajes, la nominación que hace de los personajes. La mayoría de los personajes de Neville son nombres absolutamente ridículos, este, con lo cual genera personajes que son paródicos, ¿no es cierto? No genera héroes. ¿Eh? Genera antihéroes, digamos, por decirlo así, pobres diablos que hacen lo que pueden, ¿m? Lo cual no les quita para nada la tensión épica a esa pequeña cosa que están viviendo. Al contrario, yo creo que la refuerza, ¿viste? Porque el tipo, tanto de Nevi como Silvino Campo, después la tienen que remar contra ese nombre estúpido que le pusieron al personaje para que siga resultando una historia con tensión dramática, ¿no es cierto? ¿Mm? Porque uno tiende a irse por el chiste, ¿viste? Por la gracia del nombre y demás. Y otro tipo que también
yo creo que tomó bastante de Silvino Campo. No sé si lo llegó a expresar alguna vez, hasta donde yo sé, no sé si que lo haya mencionado, pero es César Aira, ¿eh? César Aira también es un tipo cuyas historias son un poco más, digamos, formalmente parecidas a las de Bioy, podríamos decir, en cierto modo, hasta donde se disparata, hasta donde se le falsea la rosca, pero los nombres de los personajes también son absolutamente ridículos. El tipo se pone esa premisa de, dice, bueno, voy a inventar un personaje que se llame, por ejemplo, Nardo Sollozo. Hay que remarla con ese nombre, ¿viste? Para que después ese tipo siga resultando interesante, ¿no es cierto? Y uno crea lo que le sucede, ¿viste? Camilo Pero Canetti. Camilo Canegato de Nevi, el de Rosaura a las 10, claro. Bueno, Camilo Canegato, mirá que tenés nombres para elegir, ¿no? Bueno, tenés que remar toda la novela contra el nombre del personaje, lo cual es un recurso también y que demuestra la habilidad que tiene el tipo, porque es una novela extraordinaria esa de Rosaura a las 10, ¿viste? Pese a los nombres, ¿no? Bueno, Aira hace más o menos lo mismo, ¿viste? En Aira tenés un personaje que es Nardo Sollozo, tenés otro que es el enano puto, por ejemplo, así nomás. Este, hay que jugar con esos nombres, ¿viste? Para que sigan resultando verosímiles, ¿no es cierto? Pero Aira genera un verosímil que va más allá de lo realista, entonces la cosa le funciona. Entonces yo veo como una continuidad en cierto modo. Sí, Cecilia. No puede ser al revés. Es tan inverosímil el nombre que una vez que aceptás eso, te pueden escribir cualquier cosa que la aceptás también. Sí, también hay un juego, por ahí un doble juego en ese sentido, sí, Como que claro. si aceptás así, con ese nombre te puede pasar cualquier cosa y ahí se abre Sí, la compuerta. es verdad, eso también es cierto. Sí, 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 sí. Sí, depende, viste, o sea, hay matices con eso que vos decís. Una cosa es de Nevi y otra cosa es Aira, ¿viste? Porque son dos narrativas evidentemente distintas, ¿no es cierto? Pero en The Navy yo creo que sí, que, o sea, que digamos, hay un ir contra el nombre. O sea, bueno, invento un nombre ridículo y después lo pongo en un verosímil estricto, porque Rosaura a las 10 si se quiere, es una novela policial, si uno la quiere leer de esa manera, o por lo menos de intriga, ¿no es cierto? En el caso de Aira es completamente distinto. Ahí sí puede ser más lo que vos decís. Bueno, si me aceptaste a Nardo Sollozo, viste, prepárate para lo que vengas, total, viste, no te vas a llegar ni, y otros nombres, viste, bueno, no importa. Entonces, pero yo creo que eso es legado, o ellos lo toman, de Silvino Campo. Silvino Campo abrió, o sea, ellos sí supieron leer entre líneas digamos, la retórica de Silvino Campo. ¿Eh? Insisto, em, si no es la mejor narradora argentina, le pegan el palo. Y si no es la mejor narradora argentina, yo no conozco quién es la mejor narradora argentina, lo voy a decir así. Este, ¿Puedo? sí, Cecilia, dale. Perdón, pero Silvino Campo me está despertando ganas de hablar y cada cosa que lees la quiero más a ella y no es ¿Viste? ninguna naif, es una adelantada. Sí, Ella sí, en le pone el nombre, Crinamen dígame. el personaje y el otro es el otro, no Sí, tiene sí. nombre. No tiene ¿Sí? nombre, es el novio, qué sé yo, cualquiera. Y el otro que no entiende nada piensa que ella quiere ir porque es tímida, y ella finalmente cuando termina el cuento te dice, no entendió nada, este flaco no entendió nada, ¿viste? Porque no fuimos El y Exacto, otro no es el estúpido, el quería. otro es el estúpido, está pero nombrado como, totalmente. dice que la Claro, clasificación, Hay una, bueno, claro, dentro de los estúpidos, sí, claro, o me dio sea, el porque gusto de decirle estúpido, andás vos a ver a quién le fijate, dice. sí, sí, no importa pero quién, pero además, sí, 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 ambas Cecilias les digo lo siguiente, digamos, lo hace sin cargar las tintas. tal No, cual, con una no, liviandad. totalmente, o sea, la chica esta quiere ir a ver. ¿Viste? Si lo ama al tipo, si lo quiere. Bueno, vamos al teatro de la hay que ir a la oscuridad y el silencio, no es para cualquiera tampoco meterse ahí. Es Con la obvio. previa de esto, de todo el sentimiento, de todo el Exacto. pensamiento del silencio y la oscuridad, que también es Ella algo le hace esa interesante. propuesta, digamos, arriesgada.
Y el tipo la considera una insegura, la considera una boluda, digámoslo así Claro, claro, prácticamente, claro. ¿viste? Eh, y sin embargo, se murieron sin saber que se amaban. Mirá qué importante que era haber No, ido no, no. ahí, ¿viste? Sí. Así como que no quiere la cosa, lo dice al pasar, no carga las tintas, ¿viste? No, espectacular. Muy Y lindo. bueno, así como dije, yo un poco elegantemente que la consideraba, bueno, sí, estaba Bioy, estaba Borges, había otro, y estaba esta que era en segundo plano, un poco a Silvina la consideraban una boluda, porque esa es la realidad, ¿viste? Fíjate lo que es, cómo cambia históricamente la cosa, ¿viste? Cuando evoluciona también la capacidad lectora de la gente, ¿no es cierto? Cambia la época, ¿viste? Uno ve otras cosas que en aquellos momentos no estaban, ¿viste? No había herramientas para decodificar estas cosas, ¿viste? Bueno. Tal cual, y otra cabeza, y cómo a veces a los que son adelantados no se los entiende No, generalmente. claro, claro. Era una Eh, naif, ¿viste? ¿Qué quiere decir naif? Un boludo. ¿Sabés? Esa Sí, es más o la, menos, sí. un Sí, boludo que sí, hace cosas, ¿viste? Que, qué sé yo, sí, que sí, pinta o que escribe, ¿viste? Bueno, sí. vamos a leer otro, bueno, ya está. Este, fíjense que se llama Los Amantes. Es muy cortito también, ¿eh? También están las repeticiones. Dice, no las puedo olvidar. Una era más grande que la otra. Fíjense la comparación que va a hacer ahora. Eran amarillas con dibujos negros. Parecían un enorme pensamiento, sin ningún problema. Esto lo lee cualquiera y dice, pero qué comparación es esta, ¿viste? ¿Cómo parecían un enorme pensamiento? Bueno, ahí está, sí, parecían un enorme La pensamiento. flor del pensamiento, ¿será que las son amarillas y rojas? Ponele también. Las vi una mañana a fines de invierno haciendo el amor en un camino. Al principio creí que eran dos hojas caídas de un árbol, llevadas por el viento, solas, tan juntas y apretadas estaban. Una de ellas arrastraba a la otra. El viento las derribaba a las dos. Volvían a levantarse y volvía el viento a derribarlas como si fueran de papel. Así siguieron luchando contra el viento sin sentirlo, ensimismadas, enamoradas, enloquecidas. ¿Sí? No podía dejarlas, no podía en aquel camino de invierno. Me arrodillé y las tomé de las alas. Las sentía palpitar entre mis dedos como si dieran gritos. Las llevé hasta mi casa, allí las dejé en el borde de la ventana, donde seguía soplando el viento. Almorcé, sintiendo que era un acto muy vulgar almorzar en el momento en que dos mariposas hacían el amor en el borde de una ventana. Fui corriendo varias veces a verlas. El viento seguía soplando y una de las mariposas seguía arrastrando a la otra y la otra seguía adherida a ella como con un alfiler y el mundo había desaparecido para ellas. Esto es un poema en prosa, si uno quiere. Como decía ella, ni en verso ni en prosa. Esto es lo que hay. Y como decía también Cecilia hace un rato, lo pictórico, ¿no? La imagen, ¿eh? Es la imagen. Básicamente esto es una gran descripción de una imagen. No hay narratividad en el sentido discursivo. Ella después, viste, le mete un montón si querés, de metáforas, pero es la imagen, ¿no es cierto? ¿Eh? Y estos dos seres aferrados a algo, luchando contra un viento permanente, ¿no es cierto? Pero el mundo no existía, era eso que estaba sucediendo. Lo que existía era la acción de ella, esa presencia, ese estar al unísono en un lugar. Lo demás no importaba. Y el detalle, ¿no? Sentí que era algo vulgar estar almorzando mientras dos mariposas hacían el amor en la ventana. Ahí hay algo, ¿no es cierto? Hay algo, hay una sensibilidad, ¿no es cierto?, que está muy bien expresada. ¿Eh? Ese pudor, ¿m? Ante algo bah, que no se sabe muy bien lo que es. ¿M? Bueno, Eso vamos a sería leer. un poema sin ningún problema hoy día. En su momento Sí. había una estructura más Y estipulada sí, para que un estaba poema. todo más dividido. Si no era vertical, era un cuento. Si era vertical, era un poema. Además, bueno, insisto, ella usaba la métrica y la rima en los poemas.
Acá se podía dar el lujo de escribir un poema sin métrica y sin rima. ¿Eh? más moderno. Sí, claro, de alguna forma. Pero son textos bien intensos, ¿eh? Tienen un toquecito de banalidad, pero bien dosificada, puesta, insisto, no por naif, puesta deliberadamente, ¿no? Bueno, vamos con otro texto más y estamos ya llegándolos al final de esta cuestión. Vamos a leer dos textos más. Este se llama específicamente la metamorfosis, las metamorfosis. Y quiero decir algo, y era el otro punto que yo quería poner acá, que también yo lo emparento un poco con el tema del expresionismo, ¿no? Que es el tema de la metamorfosis, es decir, la transformación, una cosa que se convierte en otra, lisa y llanamente, ¿viste? Qué sé yo, el zapallo que se convierte en carroza, y viceversa, ¿no? Eh, en el Silvino Campo el tema de la metamorfosis es recurrente, ¿eh? Acá en el que vamos a leer está. Hay un cuento muy conocido de ella y muy cortito también que se llama Isis, no sé si alguno lo leyó, ¿m? Que es una chica que no las tiene todas consigo, que miraba, vivía frente al zoológico y miraba permanentemente un animal en esa jaula, se termina convirtiendo, digamos, en ese animal. Hay un intercambio, ¿no? Ella pasa al animal. Bueno, este tema de la metamorfosis, eh, digamos, en contraposición al tema de la metáfora en sí. La metáfora, digamos, es esto es como esto. Hay una mediación ahí. La metáfora es un juego de dos términos o de dos imágenes que aparentemente son distantes y que, bueno, el artista hace jugar para generar un sentido nuevo, ¿no es cierto? Hay un control en la metáfora, digamos. Las metáforas no son gratuitas, son construcciones, digamos, racionales, usadas deliberadamente. Y la metamorfosis es lo contrario a la metáfora. En la metamorfosis no hay ninguna mediación. Esto ahora es esto. Lo que antes era esto, ahora es esto. En la metáfora se siguen conservando los dos términos jugando para un sentido nuevo, ¿no es cierto? Bueno, ella recurre, o sea, Silvino Campo no es metafórica, no hay metáforas en los cuentos de Silvino Campo, hay metamorfosis en muchísimos, directamente. Entonces, bueno, acá sucede una de las metamorfosis, es esta, ¿no? Dice, quien no comprenda por qué Toby era feliz, nunca sabrá lo que es ser feliz. Quien no comprenda por qué fue desdichado, tampoco sabrá lo que es ser desdichado. Toby, Toby, ¿no es cierto? Otro nombre, ¿viste? Que Toby. Toby tenía el poder de transformarse en todo lo que le gustaba. Ese era el secreto de su alegría. Si le gustaban los bombones, se transformaba en caramelo, tan pringoso que nadie podía tocarlo. En casa de bombones, en caja de bombones, con un escaparate reluciente. Si le gustaban los caballos, se transformaba en caballo, blanco o negro según los días. Si le gustaba ladrar, se transformaba en varios perros de todas las razas. Si le gustaba el nacimiento, se transformaba en pesebre, en niño Jesús, en buey, en burro, en cordero. Si le gustaba la velocidad, se transformaba en bicicleta, en tobogán, hasta en tren expreso, en lancha, en laucha, en automóvil de carrera. Si le gustaba la mecánica, se transformaba en tuerca, en rosca, en polea, en caño de escape. Si le gustaba la electricidad, se transformaba en contacto, en cortocircuito, en iluminación, en cable. Si le gustaba el mar, se transformaba en caballito del mar, en delfín, hasta en sirena, cuando no era un embote de vela. Una vez se transformó en luna, lo que afligió a su padre. Otra vez en sol, lo que afligió más a su familia. Bien, voy a parar un segundo ahí, sigue, ¿eh? Hasta lo que leí, si ustedes me dicen esto es de Aira, yo digo sí, claro, es de Aira, ¿eh? Solo que esta mujer lo escribió 30, 40 años antes de Aira, con esta misma libertad así de ametralladora de decir lo primero que se te viene a la cabeza, aparentemente, ¿no es cierto?
Bueno, entonces este pibe se transformaba en en lo que le gustaba. Acá viene el problema. Cuando se enamoró, se transformó en su enamorada. Entonces lloró por los bosques y ciudades, buscándose a sí mismo, porque tenía el pelo muy largo y los ojos castaños. Todo el mundo sabía que él no era así. ¿Dónde está Toby?, preguntaba la gente. Los dedos lo señalaban. Es ese. No puede ser con el pelo tan limpio. Es. Toby rompió todos los espejos para no verse y lloró. Entonces su novia le dijo, no llores, dame tu retrato, voy a disfrazarme de Toby. Miró el retrato durante 3 días, lo colgó en la cabecera de la cama, se tiñó el pelo de rubio y se oscureció aún más los ojos y se pintó la boca. Cuando Toby oyó que su novia lo llamaba, se arrodilló como para recibir la comunión y dejó que le tapara los ojos. Cuando los abrió, se creyó frente a un espejo. Toby, al verse, lloró de alegría y dijo a su novia, ¿será posible que me quieras más que a vos misma? Es posible, y estoy de acuerdo, dijo la novia. Se vistió de primera comunión para casarse con él. Se fotografiaron en la escalinata del patio andaluz. Y ahí termina el cuento. Esto es una genialidad, porque acá tenés todo, vemos la transformación, el disfraz, el espejo, ¿eh? eh, no le gustó, o sea, quería verse, rompió todos los espejos para no verse. Ella se disfraza de él, o sea, se terminan convirtiendo el uno en el otro en realidad. ¿Eh? Y ese final banal, se fotografiaron en la escalinata del patio andaluz, ¿viste? Como si fuera cualquier pareja, cualquier domingo. este, pero acá se mueven cosas que son bastante hasta jodidas, diría yo, ¿no? Eh, pero dichos así livianamente, a lo aira, digamos, de alguna forma, ¿no? Y el puntito que ponía incómodo a todo el mundo, y era otra cosa que hacía ella, a mansalva, era acercar demasiado la simbología religiosa, más específicamente católica, a cuestiones un poco bastante escabrosas, ¿no es cierto? Como es este caso. Y otros peores todavía, ¿no? Se vistieron de primera comunión y se casaron. Estos dos que se habían convertido el uno en el otro, una cosa demasiado rara, digamos, ¿no? Pues bueno, eso, acá está la transformación, está el espejo, está el doble, acá alguien habló del doble hoy acá, ¿no? El doble que a su vez se reduplica, ¿no? Bueno, esta es Silvino Campo. Vamos a leer ahora, para cerrar, después cuando yo lo suba les voy a pasar el enlace porque tienen otro texto más cortito también. Pero me gustaría leer un poema, ¿m? Ya que escribió tantos poemas, ¿no es cierto? Este es un poema que está en un libro que se llama Amarillo Celeste, ¿eh? No hay ningún problema que el amarillo sea celeste, tratándose de Silvino Campo, está todo bien. Este, y acá va a mostrar una cuestión que si uno quiere la puede trasladar también al aspecto de lo que sería la escritura de la poesía o el arte en general, ¿no es cierto? A mí me parece que en cierto modo es un arte poética, pero también lo que tiene de interés es que va a mostrar otro aspecto de ella, que mucho más no podemos abundar, que es la parte esa que tenía de medio de bruja, ¿eh? Porque era una mujer que te adivinaba el porvenir, ¿viste? Te leía las manos, te tiraba las cartas, ¿viste? Nada, te volaba, te mandaba a cualquiera, ¿viste? Pero, o sea, siempre buscaba la cuestión esta, ¿viste? Te interpretaba, digamos, a través de esos mecanismos, digamos, esotéricos, un poco mágicos. El tema de la magia, la brujería, estas tarotistas media trucha, que bueno, esto va a aparecer continuamente también en los relatos muchísimas veces, muchísimas veces. Bueno, y vamos entonces a leer este poema que se llama Habla la sibila a sus consultantes. Creo que en todas partes está nuestro destino. El lápiz en la mano, donde vamos nos sigue, con su garganta abierta, con su lengua que es látigo. Como un maestro que tiene malos discípulos, a veces se enardece, nos odia y nos castiga.
el destino, ¿no? Ellos, como los niños que no saben aún leer, miran pasar los signos pensando en otra cosa y vienen a pedir que yo se los enseñe. Fíjense qué bien el punto de vista de esta sibila, ¿no es cierto?, de esta divina. Ellos los están viendo también pasar los símbolos, pero vienen a pedir que yo se los lea, que yo se los aclare, ¿no? Árbol, casa, montaña, rompiente de las olas, huellas del barro negras, insecto entre las rosas, guantes sobre la silla olvidados, arboleda, dársena del adiós, pámpanos y tormentas, manchas en las paredes de la demolición, monedas de 50 centavos, lunas pérfidas. En vosotros están los retratos variados del tirano futuro que asolará la patria, del ángel encendido que habrá de protegernos, de la misteriosa casa que ocuparemos, de la cara de nuestro rival o del amante. Soy la sierva que mira lo que me enseña el amo, la sierva que transmite sus mensajes divinos con mi mano y mis ojos vigilantes y absortos. Ese fue el poema. ¿Sí? Esa es la sibila. Está diciendo un montón de cosas acá, ¿no es cierto? Esta sibila, esta autodescripción de una sibila, me parece que le cabe muy bien también a cualquier artista, ¿no es cierto?, que se tome las cosas más o menos en serio, ¿no? O que se la crea, ¿no? O crea que se la está tomando en serio. ¿Qué les pareció? Bueno, estos son los textos que yo traje pues abran un poquito así decimos algo. Me parece que a mí lo que me impacta es cómo ella tiene la identidad como fragmentada. Sí, Eh, y eso, digamos, y bueno, el espejo y la metamorfosis son todos cambios que desdoblan y que, bueno, cuando vos decís que el tema ese de que ni siquiera supieron que se querían, o sea, siempre es como una nebulosa muy bien hecha, pero digamos, de un dolor infinito y de una nada. No existencialista, sino de lo que le pasó a ella, que no existió, no tuvo infancia, no tuvo consideración, fue el último lejón del tarro, como dijiste. Y me impacta esa falta de identidad, esa identidad desdibujada en los poemas. sí, ella parece no estar en ninguna parte del todo, ¿viste? No, Claro, no está. Claro, un sí, sí, fantasma. sí. Un fantasma en el sentido de que ella misma no se registra, o sea, es como un despojo. Eso me impacta mucho. Sí, 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 sí. Así que, y bueno, y este tema de la sibila, de los signos y demás, ¿viste? Todas estas cosas son homologables a cualquier hecho artístico, digamos, a cualquier disciplina artística, ¿no? Pero ella además de eso lo tenía como una práctica, digamos, con sus amigos, con la gente que iba a su casa, ¿no es cierto? Este, mm, no sé si se lo tomaba ella misma muy en serio, todo, pero era parte del show, ¿no es cierto?, de ir de la calle Posadas, ¿no? En la cena, Estoy siempre que... buscando material para más o menos que ibas diciendo. ¿Saben el nombre completo que encontré, que creo que es correcto? Silvina Inocencia María. Sí, 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 Inocencia María, sí, claro, sí, le ponían varios nombres. Inocencia, no Sí, puede escribir de otra manera esta mujer. sí, sí. Inocencia, vos, ¿viste? Si no es inocencia verdadera, es una falsa inocencia muy bien trabajada, ¿viste? Muy, muy bien presentada, ¿no? Está muy bien eso. Otro detalle era que cocinaba pésimamente mal y se empeñaba en hacer la cena siempre, ¿viste? Entonces hacía unas empanadas incomibles, ¿viste? Bueno, todo ese tipo de cosas. Y la casa donde vivían con Bioy era un desastre, era un quilombo, ¿viste? Estaba todo desordenado, vamos, así vivieron muchos años. Bueno, espero que les haya Eh, gustado. A ver si alguien, no, yo acá, Jonathan. No, dale, me Jonathan. quedé con... ¿Qué tal? Me quedé con unas cositas que me hizo acordar a un cuento de ella, también de ya de grande, que se llama Algo Inolvidable, es un cuento cortito. Y me hizo acordar con este de la oscuridad y el silencio, y con esto de la metamorfosis, con estos relatos que leíste, porque en algo inolvidable hay algo que trabaja ella, que ya está grande, grande, digamos, una de sus Sí, últimas obras, que habla de la soledad, ¿no? Que es una persona que viene a matar a una mujer que está tejiendo, y cómo después
se va transformando y uno va dando cuenta que ni ella estaba tejiendo, ni que el que entraba a matarla entraba a matarla. Ah, Y ahí bueno, la protagonista da un monólogo que creo, es un párrafo enorme, punto y seguido cada rato, que te pone como al borde de la silla y no puedes respirar hasta que termina el punto y aparte no puedes respirar, es increíble. Y como habla de esto de la soledad, que yo lo mirá qué relacionaba con la bien. oscuridad. Decime cómo se llama el cuento, porque no lo tengo presente yo, eso así lo voy a... Algo inolvidable. Algo inolvidable. Acá me lo anoto Es para una después lo voy a ir a buscar. En el link que nos mandaste de Silvina Ocampo está, ahí lo abrí. ¿Te acuerdas que nos mandaste un link con el material? ¿De Silvina? Sí, nos mandaste un link con textos para leer en el curso. Ah, Hace mira. un par de... Ah, el Ahí, anterior. ahí recién, lo encontré recién ahí. Está Ah, mira acá, ¿eh? vos, no lo tenía presente en este momento, se me había borrado. Ese, Bueno, ese es maravilloso. Creo que bien. está, no sé si se llama así el libro de cuentos, se llama Y así sucesivamente, Así o en la sindicatura. sucesivamente, sí, sí, Ah, sí. si se llama así el libro de cuentos, está en ese. Sí, sí, Y sí, así se llama sucesivamente. así. Bueno, bárbaro. Después lo voy a buscar y lo voy a refrescar, eso no me acuerdo en este momento. Bueno, buen aporte. Bueno, listo. Esto ha sido todo por hoy, entonces, les agradezco y espero que les haya gustado, ¿cierto? Sí, Y yo creo que mucho. vale la pena ir a buscar un poquito más de Silvina, ¿no? Sí. Y, Gracias. y ya que estamos, Gracias a de vos por Nevi darnos y de este Aira camino. también. Abrazo grande. Bueno, nos vamos ahora Gracias. vamos a hacer un pequeño paréntesis, seguramente nos vamos a volver a encontrar a fines de febrero, ¿eh? Porque vamos Bueno, a tomar un lapso para leer cosas nuevas, porque yo ya no tengo más, se me acabó el repertorio, entonces voy a tener que conseguir alguna cosita nueva. ¿Eh? No te creo. Bueno, Bueno, nos vemos. chao. Muchas nos gracias. vemos. Gracias, Chao. Isaías. Hasta la Gracias. próxima. Saludos a vos. Chao, Gracias. buenas Chao, gracias.